Amados hermanos, jueves, hoy vamos a terminar segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 11, el 11, ¿verdad? Que estamos viendo la caída de David, todo lo que ocurrió, mucha enseñanza para nosotros. Ya vimos aquella parte, ¿verdad? Como David, por orgullo, ociosidad, lujuria y todo cómo se fue acumulando. Quisiera leer el versículo 4. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Recordemos que Betsabé no era una mujer hermosa, era una mujer muy hermosa, dice la palabra, muy hermosa, o sea, destacaba su hermosura bastante, ¿verdad? Era una mujer muy atrayente, ¿sí? Y recordemos que era mujer de Urías Eteo, que era uno de los 30 valientes de David, ¿verdad? Hija también de uno de sus 30 valientes de David y nieta de uno de los consejeros de David. Entonces nosotros tenemos que tomar mucho en cuenta esto, hermanos. David, ojo, ni Betsabé tomaron en cuenta esto a la hora que hicieron su pecado. Qué es triste es ver que mientras Israel vencía a los amonitas, David era vencido, David era derrotado. Y esto nos tiene que hacer pensar, hermanos, ¿de qué valen las victorias materiales cuando hay derrota espiritual? ¿De qué sirve para ti cuando eres derrotado en alguna tentación? ¿De qué te sirve tener victorias materiales, de tener abundante para comer, para darle a tus hijos buenos estudios y todo, si eso te va a llevar a un enfriamiento espiritual? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que estés enfocado tanto en eso que descuides la vida espiritual de tu familia? ¿De qué sirve, hermanos? Toda desobediencia a la palabra de Dios va a traer consecuencias. Toda desobediencia. Qué triste es que tengas victorias materiales, victorias que en este mundo le llaman éxito, que te hayan dado un mejor puesto, que te hayan dado un mejor salario. ¿De qué sirve si eso te va a llevar a una ruina espiritual? ¿De qué sirve? Pensemos, meditemos esto. Entonces vemos en este versículo 4 que David consuma el adulterio. Repito, no vemos, como lo dije en el anterior estudio bíblico, la primera parte, no vemos ni la más mínima oposición de Betsabé. No vemos ninguna oposición. Por eso, algunos argumentan que Betsabé ya le tenía también la mira puesta a David. Muy probablemente Betsabé sabía que por las tardes David salía al terrado y salió a bañarse en ese momento. O sea que muy probablemente Betsabé también ya tenía problemas en su vida espiritual, como David, ¿verdad? Betsabé muy probablemente ya sabía a qué hora salía David ahí a la terraza. Y muy probablemente en ese momento, porque qué mujer, hermanos, vuelvo a repetir, qué mujer se baña en un lugar donde sabe que alguien la puede ver, donde sabe que el rey la puede ver, ¿sí? Entonces Betsabé lanza el mensaje a David: estoy encinta. Imagínense el temor de Betsabé que le ha de haber entrado al ver que llegaba el tiempo de su periodo y nada, y que pasó el tiempo de su periodo y no hubo periodo, ¿verdad? Porque pues no había hoy las pruebas de embarazo, ¿verdad? En ese tiempo no había pruebas de embarazo. Y quizá por temor a ser ejecutada, entra y le manda rápido ese mensaje a David. David entra en la misma situación, David entra en una angustia, ¿verdad? Porque sabe que eso le puede costar la vida a Betsabé y a él también. Hermanos, cuando el pecado es consumido a escondidas, va a empezar a manifestarse
y puede traer angustias fuertes a nuestra vida. Las va a traer angustias fuertes. Eso es, indudablemente lo vemos. La historia de David está puesta para nosotros. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre que escribió más de la mitad de los salmos que tenemos hoy en día. Es un hombre que destacó en grandes cosas para Dios, pero vemos un momento de descuido. La historia, y esto es lo que muestra también la inspiración, que Dios fue el que hizo este libro, porque si lo hubieran hecho los hombres por sí mismos, ¿tú crees que a sus héroes los hubieran puesto así? Normalmente cuando ponen a los héroes los ponen como Superman, ¿verdad? Que nunca hacen nada malo, a menos de que algo exterior los afecte, pero no nada interior, ¿sí? Entonces ahí está, lo podemos ver, la inspiración de las Escrituras, porque nos muestra que los hombres somos falibles. Y en hombres me refiero a hombres y mujeres, Los hombres somos falibles, la humanidad es falible. Ahí tienes, lo vamos a ver cuando veamos Primera de Reyes 19, que ya lo estoy preparando. Vamos a ver un hombre como Elías, valiente, el profeta de fuego, y de repente Elías entra en una depresión. Y vamos a ver lo que sucedió y por qué entró a esa depresión, ¿verdad? Nosotros vamos a ver a los hombres de Dios de repente desplomarse, porque somos polvo. Recordemos, hermanos, recuerda siempre. Por eso el apóstol Pablo escribe: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Muy importante, hermanos, ¿sí? David entonces, ya leyendo todo esto, cayó en los tres aspectos que nos dice la primera carta de Juan, capítulo 2, 16 y 17. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿En qué cayó David? En los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida, ¿por qué? Acuérdense, venía de una victoria sobre los sirios. Los sirios eran un ejército poderoso y lo venció. Entonces David, ¿verdad?, se sintió seguro, empezó en la vanagloria de la vida y empezó a entrar, y entraron los deseos de la carne, el orgullo, la vanidad, la ociosidad, ¿verdad? Y después de ahí eso lo llevó a los deseos de los ojos, cuando vio a Betsabé y la codicia, ¿verdad? Ahí vino su derrota. Fíjate, pero algo importante aquí, que es cuando estaba yo viendo aquí, no améis al mundo. La palabra griega es agapao, ¿sí?, que viene de ágape. Ágape es el amor nominal, ¿sí?, el amor en sustantivo, es decir, la esencia del amor. Pero agapao es la acción de ese amor. ¿Por qué de tal? Como en Juan 3:16 dice: porque de tal manera agapao Dios al mundo. Ese amor en acción. O sea, Dios no solo amó y se quedó en ese amor, sino lo puso en acción al enviar su Hijo. Cuando Juan nos está hablando, no améis al mundo, no agapao al mundo, no muestres esa acción del amor hacia el mundo, eso que acciona. Ahora, meditemos en esto. Nuestras acciones, ¿a quién demuestran que amamos? ¿A Dios o al mundo? ¿A quién estamos amando? ¿Sí? Por ejemplo, Demas incurrió en ese agapao. Es la misma palabra cuando el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Demas ha desertado, agapao más esta edad, este mundo, lo que hay ahorita. Agapao, él puso ese amor en acción hacia el mundo, ¿verdad? Y se volcó hacia él. Demas me ha desamparado. La palabra griega en katelaipo también se puede traducir desertar. Demas ha desertado, amando, agapao más esta edad. Agapao, ahí está, hermanos, ese amor en acción, no solo ese sentimiento, sino en acción, ¿sí? Demas dijo: hasta aquí se acabó, yo prefiero
ya no quiero más los sufrimientos, quiero estar disfrutando este mundo. Y se fue, y ahí accionó ese amor hacia el mundo, ¿verdad? Y desertó, Demas apostató de su fe. Hermanos, tengamos mucho cuidado en este sentido. Mucho cuidado. David perdió de vista el amor de Dios y empezó a actuar hacia el placer. Primero pensó en sí mismo, decidió como Nabucodonosor descansar en seguridad de su reino, ¿verdad? Igual que Nabucodonosor salió alterrado y vio todo lo que había hecho. Pudiera hacer semejanzas, pero nosotros vemos que David perdió y la puso en sí mismo y empezó a actuar hacia el placer, empezó a actuar hacia ese agapao, hacia las cosas, y eso fue lo que le llevó a cometer tan grave pecado, hermanos, ¿sí? Y ahí empezó, como dice Proverbios capítulo 16 versículo 18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez del espíritu. ¿Qué sucedió en David? Salió ese orgullo, ese espíritu altivo. Yo, ¿por qué tengo que ir a pelear? Ya derroté a los sirios. El ejército amonita no es digno de que yo vaya, ¿verdad? Y se quedó a descansar y quedó a disfrutarse de eso. Esta altivez y soberbia que de repente salió en David no fue la única vez, le volvió a salir. David estaba batallando con eso. ¿Cuándo fue? Cuando censó al pueblo, ¿se acuerdan? Aunque Joab le había dicho y había advertido que no lo hiciera porque iba a traer consecuencias, David lo hizo porque David quería ver qué tan numeroso era su ejército. A veces no entendemos, pero no entendemos porque nada más ponemos la mirada en el de allá, pero cuando ponemos la mirada en nosotros vamos a entender las debilidades del otro, ¿verdad? A veces nosotros, a lo mejor yo no tengo esa lucha como la de David, pero tengo en otras áreas. Y qué difícil es, ¿verdad? Si el hombre conforme al corazón de Dios luchaba con su carne, también Pablo lo hacía. Romanos capítulo 7 versículos 15 al 25, hago, lo que no quiero hacer eso hago y lo que quiero hacer no lo hago, y hay esta ley que el pecado está en mí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuidado, hermanos. En Romanos capítulo 12, versículo 16, hay un llamado a nosotros, unánimes entre nosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Lo dulce que le había sabido el pecado a David se empieza a poner amargo. Siempre el pecado va a ser así, lo dulce, lo sabroso, lo satisfactorio, lo placentero del pecado se va a tornar en insatisfacción, en angustia y en amargura. La fresca agua del espejismo va a provocar una sed más extrema. El agua salada del mar del mundo, porque el mundo es símbolo del mar, el mar es símbolo del mundo, producirá más sed. Si nosotros bebemos del agua del mundo, lo único que va a hacer es aumentar nuestra sed. Bueno, cuando le llegan esas noticias a David de que había embarazado a Betsabé, David trata de ocultar su pecado, manda a traer a Urías, ¿verdad? Le dice vete a tu casa, le manda un presente del trono real, ¿verdad? Quizá unas botellas de vino de alta calidad para que lo disfrutara con su esposa y pudiera así él ocultar su pecado, porque David lo que quería es que se acostara con la esposa Urías para él tapar ese embarazo, pero no era posible. David estaba quizá dentro de su angustia tratando de salvar la vida de Betsabé. A lo mejor él decía, yo como rey a lo mejor me la pasen por alto el pueblo, pero a ella sí la van a matar, ¿verdad? Y la trataba de proteger. David emborrachó a Urías
¿verdad? Cuando le informaron a David, oye, no se fue, está ahí abajo. Y lo manda a llamar y lo sienta, lo invita a comer, ¿verdad? Y lo emborracha y le dice, ahora sí vete. Y el hombre era un hombre íntegro, era un hombre, ¿verdad? Que mis respetos. Era un hombre que era fiel a Dios y a su prójimo. Así que, hermanos, ser un hombre fiel y íntegro con Dios y con el prójimo no te garantiza que no te vaya a pasar algo, que no vayan a abusar de ti, que no vayan a traicionarte. Recuerden que nuestro premio está en los cielos, no en la tierra, ¿verdad? Recordemos eso. Ser un hombre íntegro nos garantiza entrada amplia en el reino de los cielos. Claro, un hombre íntegro, hablo cristiano. Si es un impío íntegro, pues desde ahí no entra la palabra íntegro, pero lo aclaro, ¿verdad? Para que tengamos bien en cuenta esto. Entonces David, al entrar cada vez, porque es lo que produce el pecado, hermanos, una angustia cada vez más fuerte. David tratando de ocultar su pecado y vio que no podía, inventó otro recurso y no podía. Imagínense a David desesperado ya, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y en esa desesperación lo llevó a hacer algo tremendo, aborrecible. Mandó matar a Urías. E involucra a su general Joab en esto, sabiendo lo terrible que era Joab, sabiendo David que eso le podía costar más adelante, porque con David conocía la personalidad de Joab, y sí le costó más adelante a David, ¿verdad? Le costó. Pero David quería zafarse ese pecado. David quería, tan desesperado estaba y tan angustiado, que no le importó las consecuencias con Joab, ¿verdad? Y no le importó las consecuencias con Dios, y no le importó nada, no midió, no analizó. Y es que es lo que nos hace el pecado, hermanos. El pecado nos va a llevar a una angustia que nos va a meter en más problemas, porque va a llegar un momentos tan agonizantes, tan angustiantes, que te va a llevar a hacer cosas peores que no querías hacer, que nunca te hubieras imaginado hacer. Así pasó con David, ¿verdad? Y así David le va a dar armas a Joab, que era un hombre sin integridad, un asesino a sangre fría. Y hablando de asesino a sangre fría, a lo mejor por eso también lo hizo David, ¿verdad? ¿Cómo un hombre como David podía aliarse con un hombre despiadado como Joab? Pues ahí está. El pecado, la angustia, ¿cómo un hombre podía entregarle tan vileza a un hombre asesino a sangre fría? Pues David ya estaba siendo asesino a sangre fría. Recuerden que el asesinato no es nada más cuando matas, es cuando lo maquinas en tu corazón y en tu mente. Ya, para Dios ya mataste, ¿verdad? Si lo consumas, pues todavía es peor, pero para Dios ya mataste, ¿sí? Y repito, esto Dios lo deja plasmado para que entendamos que por muy espiritual que estemos, hermanos, por muy conforme al corazón de Dios, podemos llegar a deslizarnos hasta lo más profundo. Podemos llegar a lo más profundo, hermanos. Dependemos de la gracia de Dios para no caer en eso. Por eso la oración del Padre Nuestro, ¿verdad? En Mateo 6:13 dice: no nos metas en tentación y líbranos del mal. ¿Qué quiere decir no nos metas? Que Dios nos mete, Dios no tienta a nadie, dice Santiago, ¿verdad? Y eso es cierto, Dios no tienta a nadie. Entonces, ¿por qué Jesús dice que oremos no nos metas en tentación? Es decir, Señor, no nos permitas caer en la tentación, no le des oportunidad al enemigo para que nos utilice, danos de esa gracia para poder resistir esas tentaciones. Es lo que está diciendo ahí el Señor Jesús, ¿verdad? Nosotros vemos esa gracia restrictiva en Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32. Encontramos 3 veces Dios los entregó. Por eso Dios los entregó una mente reprobada. Por eso Dios los entregó a pasiones. Por eso Dios los entregó. Ahí está, hermanos.
¿Qué quiere decir? Dios quitó su gracia restrictiva. Y esa parte hace que la maldad del corazón del ser humano fluya más fácilmente si Dios quita su gracia restrictiva. Es como yo le decía a un hermano, ¿por qué crees que no nos hemos vuelto como Satanás? Ambos, Satanás pecó, el hombre pecó, el pecado entró en ambos. ¿Y por qué Satanás se volvió un hombre que solo piensa en matar, un ser espiritual que solo piensa en matar, robar y destruir, solo piensa en eso? No hay un ápice de bondad, no hay nada, y en el ser humano no está pensando en eso, porque si solo pensara en eso ya nos hubiéramos destruido. Entonces la gracia común de Dios, gracia común así se le llama a la gracia que está restringiendo el pecado del corazón del ser humano. Dios está obrando para que la maldad no fluya tan fuerte, hermanos. Por eso a veces oímos a alguien que hizo algo tan tremendo, tan terrible, un asesinato tan atroz, y luego él dice, es que yo no sé ni por qué lo hice. Y lo habla con sinceridad. Es que no sé qué me pasó, no sabes. Es la maldad del corazón del ser humano. Es la naturaleza pecaminosa en nosotros, hermanos. Por eso el apóstol Pablo dice, tenemos mucho cuidado. Recordemos, por lo tanto, hermanos, y reconozcamos diariamente que dependemos de Dios 100%. En nosotros no está la capacidad para vivir vidas santas. Está en el poder y la gracia de Dios. Dependamos de Él. Como el salmista escribe en el Salmo 139, versículos 23 y 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Debemos de orar, examíname, Señor, yo no sé si está algo en mí que esté generando algo para que al rato yo me enorgullezca, yo me crea o yo cometa cosas que son contrarias a ti, Señor, que yo vaya a dañar. Señor, ayúdame, dame de tu gracia para no caer en eso. Líbrame del mal, Señor. Ve hasta dónde podemos llegar, hasta dónde nos podemos convertir. Mira un hombre conforme al corazón de Dios, ¿sí? Orgullo, ociosidad, lujuria, adulterio, pero también hurto, porque le quitó la esposa a Urías, le hurtó a su esposa, mató y destruyó un hogar. Qué tremendo, hermanos. Y un hombre conforme al corazón de Dios lo hizo. Ahí está. O sea, si tú te estás creyendo muy espiritual, ten cuidado. No vaya a ser que Dios permita al enemigo tentarte y caigas en una situación tan atroz como David. David actuó terriblemente. David actuó como el ladrón de Juan 10:10. El ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Eso es lo que hacemos cuando pecamos, hermanos, cuando actuamos en desobediencia a Dios. Nos vamos hacia ese detalle, hacia ese punto. Miren, David, a pesar de que comprobó la integridad de su hombre, cuando él le contestó a Urías, no, mi señor, ¿cómo yo voy a hacer eso de irme y descansar y disfrutar a mi esposa cuando Israel está en guerra, el arca está allí, mi rey está acá? ¿Cómo voy a ofender a Dios con todo eso? O sea, bien la integridad de este hombre. Él estaba haciendo todo lo contrario. David había hecho todo lo contrario. Cuando Israel estaba en guerra, decidió quedarse a descansar. No meditó en estas palabras. Y cómo, al ser confrontado así en esa integridad y por su angustia, envía la carta, la cruel carta, la asesina carta que lleva la sentencia de Urías. Y es que, hermanos, en esto podemos convertirnos si no amortizamos el pecado que hay en nosotros. Si tú no empiezas a luchar con el pecado que hay en ti, hermanos, te va a llevar a cometer cosas atroces,
Cosas que no creías que pudieras cometer, las vas a hacer, porque ese es el poder del pecado. Por eso John Owen, denominado el príncipe de los puritanos, una mente excelente en el Señor, dice: si no amortizas el pecado en ti, el pecado te amortizará a ti. ¿Sí? Crisóstomo comenta acerca de la experiencia de David. Crisóstomo es de los padres de la iglesia, los primeros, en el primer siglo, ¿verdad? Crisóstomo comenta acerca de la experiencia de David diciendo: el camino angosto tiene 2 precipicios a cada lado. Caminemos los despiertos y vigilantes, porque nosotros no somos más exentos de David, quien en el momento de negligencia se precipitó dentro del mismo abismo del pecado. Ahí está, hermanos. Nosotros caminamos por el camino angosto que tiene 2 precipicios. Estemos siempre alertas, estemos siempre poniendo nuestra mirada en el pastor, siempre poniendo nuestra mirada y hablándole al pastor de las ovejas para que él nos ayude, porque si no podemos caer en el abismo y podemos caer en lo más hondo de ese abismo. Joab se hace cómplice del pecado. Joab lee la carta y se hace cómplice. Joab pudo haber dicho: no, señor rey, yo no puedo hacer esto, ¿verdad? Pero él se hace cómplice, quizá por conveniencia, porque Joab ya tenía Joab sabía que David ya tenía unas cosas contra él. Entonces Joab dice: bueno, pues a lo mejor aquí me puedo agarrar, ¿verdad? No lo dice la palabra, es solo un análisis mío, ¿verdad? Quizá por conveniencia. Pero hermano, no nos debemos de hacer cómplices del pecado de otro. No debemos de hacer eso, ni por conveniencia, ni por sumisión, ni por otra razón. Bueno, no debo hacer partícipe. Si el hermano, si el pastor, el anciano, el líder, el diácono, el hermano cae en algún pecado y te dice a ti: apóyame en esto, mira, haz esto para que yo pueda salir de este rollo. No participemos del pecado de otro, ni por conveniencia, repito, ni por sumisión, ni por cualquier otra razón. No participes de los pecados ajenos. Eso nos dice la palabra, que no participemos de los pecados de otros. Hermano, cuando tú te estás haciendo partícipe del pecado de otro, cuidado. Por ejemplo, si tu jefe anda en adulterio y te dice: si llega mi esposa, le dices que yo estuve contigo, Nosotros tenemos que ser claros como cristianos: disculpe, yo no puedo mentir, porque yo ante Dios no puedo mentir. No, pues si no te corra, ¿verdad? Oye, mira, es que hice este desfalco, mira, mete este papel en tus gastos y todo eso, y para que podamos ahí medio disimularlo y todo. No puedes participar, hermano, porque te va a traer consecuencias a ti. Te vas a ser cómplice del pecado y al rato te vas a volver esclavo del pecado y esclavo de esa persona a la cual estás ayudando supuestamente, pero eso no es ayudar, eso es perjudicar, ¿sí? Tengamos cuidado con eso, hermano, no seamos partícipes del pecado de otro. Así Joab entonces pone a Urías donde había más riesgo de morir, y en una acción absurda, Joab no toma mucho cuidado y le matan a varios hombres. Se acercó mucho al muro, los flecheros, se acercó a donde los flecheros podrían matarlo, le mataron a varias gentes, ¿verdad? Y un desastre. Joab sabía que eso iba a enojar a David, lo sabía perfectamente que iba a enojar a David. Por lo tanto le dice al mensajero: si al darle las noticias de que nos acercamos mucho y murieron varios soldados, dile también: tu siervo Urías ha muerto. Y fíjense que cuando le llegan y le dan esta noticia a David, y rápido el siervo, antes de que David se enoje, le dice: también tu siervo Urías ha muerto. David, lejos de regañar al general, ¿verdad?, por hacer eso, lo anima. ¿Por qué? Porque David sintió en ese momento: listos, salí libre del problema, solucionado el problema. Murió un hombre íntegro como Urías. Murieron algunos soldados, pero bueno, pues algunos tenían que morir, ¿no? O sea, a ver, general, eres responsable, ¿por qué hiciste eso? Ve la gente que murió de nosotros. No, David, bueno, pues murió Urías. El costo, pues
ni modo, con tal de que yo esté tranquilo y yo esté feliz y mi pecado sea cubierto y Betsabé no sea matada, no la maten a pedradas, pues verdad. Sí. Y hermanos, quizá, lo digo porque la Biblia no lo dice, cuando, ¿te acuerdan cuando David quería construir el templo, él construir el templo y todo eso, y que Dios, Natán primero dijo que sí, pero luego Dios le dijo, ¿en qué momento yo te dije que sí? No, le dices que no porque él ha derramado mucha sangre. Y quizá a la sangre de Urías y al hacerse partícipe de la sangre de los soldados que murieron, porque David al solapar, ¿verdad? Al decir, bueno, estuvo bien, no hubo problema, pues hay un costo, ¿verdad? Se hizo partícipe también de eso, y eso le llevó no solo a todas las consecuencias que ya hablamos, ¿verdad? En el análisis de 2 de Samuel 12, sino también a privarse de un deseo que tenía en su corazón de construirle el templo a Dios. Dios le dijo, tú no, porque has derramado mucha sangre. Y añadiendo, también lo anoté aquí, que bueno, también cuando censó al pueblo, murió mucho pueblo por esa acción de él, y esa sangre cae sobre David, ¿verdad? Repito, le dan la noticia y David se alegra. O sea, es impresionante ver que David no se conmueve ni un ápice cuando David se conmovía por cualquier cosa. David se conmovió varias veces por Saúl, por Jonathan. Por tanto, David era un hombre con un corazón muy sensible, ¿verdad? Pero aquí no se conmovió en lo más mínimo. Así vemos cómo tenía ya David endurecido su corazón. Y así de endurecidos podemos llegar a estar sintiendo satisfacción ante una desgracia que involucró a varios, con tal de aparentemente nosotros dejar nuestro pecado oculto, ¿verdad? A lo mejor tú hiciste una acción, moviste cosas que no tenías que mover y eso ocasionó un accidente. ¿Y quién fue el responsable de todo? Y tú tratando de ocultar tu pecado y todo. A lo mejor parece que tu pecado quedó oculto, pero tras investigaciones y todo despidieron a varios por tu culpa. Por tú no hacerte responsable de ese mal. Matthew Henry escribe, los deseos de la carne hacen grandes devastaciones, ciegan los ojos, endurecen el corazón, empedernecen la conciencia y quitan al hombre de todo sentido de justicia y honor. Sin lugar a dudas lo que le pasó a David, ¿verdad? Ahora Betsabé es informada, quizá por David, mandó al mensajero a avisarle a Betsabé, ¿verdad?, de la muerte de su esposo, y hace duelo por 7 días, como marcaba la ley. No sabemos si el duelo fue realmente un arrepentimiento de Betsabé, no nos lo dice bien la palabra, quizá, ¿verdad?, porque vamos a ver después que Dios bendice a Betsabé más adelante. Quizá Betsabé al oír eso, sí, fue redarguida, le hizo duelo 7 días, como marca la ley, ¿verdad? Pero, pues de ahí David la manda a llamar, y bueno, si hubiera habido un arrepentimiento profundo, real, pues Betsabé hubiera dicho, ¿sabes qué? No, yo hasta aquí llegué en este pecado, ¿verdad? Pero al parecer no terminaba. Quizá el arrepentimiento de Betsabé, si hubo, fue leve, muy leve, no un arrepentimiento sincero, no un arrepentimiento quebrantado, porque David la manda a llamar y ella dice, bueno, pues soy libre, vámonos, ¿verdad? Tampoco, no hubo, ahí vemos otra vez que no hubo ninguna oposición de Betsabé, ¿sí? David la toma por mujer y ella se deja, ¿verdad? No se opone. Quizá ella supo que David había mandado a matar a Urías, o quizá ella, dentro de lo que le envió, también hubo una cierta insinuación, no sé, pero David, seguramente Betsabé sabía que David había mandado a matar a su esposo, y Betsabé, al responder al llamado de David y volverse a unir con él, ¿verdad?, y que la tomara como esposa, Betsabé está participando de todo esto. Por lo tanto, como dije, no sabemos si hubo un arrepentimiento sincero, pero vemos por la acción después de David, que la manda a llamar y ella va sin ninguna objeción,
Betsabé todavía no se había arrepentido, ¿verdad? Dije hace rato que se había arrepentido, perdón hermano, no se había arrepentido plenamente, había un arrepentimiento falso. Muchos creemos a veces que nos arrepentimos, pero había habido un arrepentimiento falso, no genuino, porque un arrepentimiento te lleva a apartarte del pecado. Ese es el arrepentimiento, hermano. Te lleva a decir hasta aquí llegué. O sea, si tú estás arrepentido de cometer una acción ilícita, dices hasta aquí llegué con lo ilícito. Y pone las cartas sobre la mesa, ¿verdad? Si tú participaste en algún pecado que no tenías que pasar, tú pides y te apartas de ese pecado, y si tienes que poner las cartas sobre la mesa, las vas a poner, porque eso te lleva al arrepentimiento. David y Betsabé parece que se habían salido con la suya, pero se olvidaron que a Dios no se le pasa nada. Y dice la palabra de Dios, mas esto desagradó a Jehová. Mas el verbo desagradar es raá, que lleva la idea de arruinar, despedazar, castigar fuerte. O sea, Dios se enojó tremendamente con David. Despedazar, castigar fuerte. O sea, hermanos, no creamos que por ser cristianos, cuando cometemos un pecado terrible delante de Dios, cometemos un pecado, dice, ay, mijito, ¿cuánto te quiero? No, Dios se enoja, se aira con el pecado. Por eso el escritor de Hebreos dice, nuestro Dios es fuego consumidor, y le está diciendo a los cristianos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermanos, no juguemos con Dios. Por eso repito, nuestra actitud tiene que ser en verdad de oración, Señor, cada día pedirle al Señor, Señor, no dejes que yo caiga en tentación, dependo totalmente de ti, porque Señor, yo soy débil, Señor, yo no confío en mí, no confío en mi carne, no confío, Señor, en el enemigo, es más astuto que yo, ayúdame, Señor, clamo a ti porque quiero serte fiel, quiero serte agradable, pero dependo de tu gracia, tu poder, tu sabiduría, tu guianza, Señor, para hacerlo así, Señor, con un corazón sincero cada día, hermanos. Cada día llevar esto ante el Señor. O sea, esto desagradó, lleva la idea de arruinar, despedazar, castigar. O sea, Dios en ese momento dijo, voy a despedazar a David, lo voy a arruinar, lo voy a castigar duramente. Y mira que sí pasó. Ya lo vimos en 2 de Samuel 12, ve el estudio que lo tenemos ahí, ¿verdad? Mira que castigó duramente Dios a David. Hermanos, no juguemos con Dios, porque alguien sacó una frase ahí que decía, no juegues a ser cristiano porque Satanás no juega a ser Satanás. La verdad que sí tenemos que tenerle respeto y todo eso a Satanás, sí debemos de saber que es un enemigo de otro, pero yo más bien diría, no deje, porque Dios no juega a ser Dios, no juegues a ser cristiano porque Dios no juega a ser Dios. Así de sencillo. No creas que por la gracia de Dios te vas a salir por la tuya. No lo creas, el pecado a Dios le desagrada terriblemente. Y mira todo lo que hizo David, mira todo, y dice la palabra de Dios que a Dios le desagradó, le enfadó, le molestó de tal manera que dijo, ahora voy a arruinar, a despedazar, a castigar fuerte a David. Y mira que sí, mira la ruina que se llevó David. Y no le quitó esas consecuencias. Por ahí algunos dicen que puedes quitarte las maldiciones generacionales. No son maldiciones, son consecuencias. Y las consecuencias de tu pecado, solo Dios decide en su soberana voluntad si te las va a quitar o no te las va a quitar. ¿Sí? Hay gente que le ordena a Satanás que ya no lo... ¿Para qué, hermanos? Recordemos el que le permite a Satanás hacer las cosas es Dios. ¿Sí? Lo vemos. Parecía que David dijo, ya todo me salió bien, agarro a la mujer de Urías, cubro mi pecado, sale embarazada, van a decir que es
que es el hijo mío, o van a decir, mira, el soldado murió y él, mira qué rey tan noble tenemos, que él agarró a la mujer embarazada y la tomó por mujer, aunque el hijo no era suyo. Que más bien yo creo la opción primera, David dijo, la tomo con él, y así no va a haber ningún problema del embarazo, la gente no va a pensar, nada más que, David, ¿no pensaste en algo? ¿No pensaste en otra cosa? Que el embarazo ya llevaba ratito, mínimo 2 meses. Y de repente te nace un hijo 7mesino, que en ese tiempo tener un hijo 7mesino no vivía, más que bajo la soberana voluntad de Dios viviera, ¿verdad? Porque Dios lo puede hacer. Pero hoy en día, si tú le das un niño 7mesino, ¿qué pasa? Lo tienen que meter en incubadoras. Y si nace de 8, pues peor, todavía es más factible que muera. Pero lo tienes que tener en incubadoras. Si no lo tienes en incubadora, se muere el niño. Entonces, David no pensó en eso, que la gente iba a decir, oye, a ver, no me salen los cálculos, ¿verdad? Como que la cuenta no coincide. Entonces, pero David para él ya estaba todo tranquilo. Pero miren, hermano, no debemos de pensar tanto en lo que va a decir la gente. Lo que más debe de preocuparnos es qué dice Dios. Y aquí la palabra dice que esto le desagradó tremendamente. Enfureció a Dios con David. Y lo vemos en el capítulo 12, cuando le envía a Natán, ¿verdad? Y lo confronta y le dice las consecuencias. Yo lo sigo diciendo, hermanos, él mandó matar a uno y él vio una hija violada, 2 hijos muertos, 2 que se le rebelaron, y bueno, después Salomón, pero ya no vivía David, mata al segundo que se rebeló. Ya no lo vio David, pero al menos vio David un hijo muerto, una hija violada, 3 hijos muertos, el niño que nació, el que violó, y Absalón, el que mató a su hermano, porque también vio a un hijo matar a otro hijo, ¿verdad? Y el hijo que se rebeló, que Absalón, ¿verdad? Entonces vio 3 hijos muertos, una hija violada. Ven lo que le costó a David. Él mandó matar a uno. Y a él 3 muertos, una violada, una insurrección. Le tocó ver 2 insurrecciones, la de Absalón y Adonías. Ya no le tocó ver la muerte de Adonías, porque esa ya fue en el reinado de Absalón, pero ahí vemos, hermanos. El pecado arruina y arruina nuestras generaciones. ¿En qué estamos meditando, hermanos? ¿En qué estamos pensando cuando necesitamos orar al Señor y depender de la gracia del Señor día a día, hermanos, día a día? Repito la frase de John Owen: si no amortizas el pecado que hay en ti, ese pecado te va a amortizar a ti. Ese pecado que tú no estás amortizando, que quizá no le das importancia, ese pecado te va a llevar a una desesperación, a una angustia, a cometer cosas tremendamente que cuando voltees a ver digas, ¿qué hice? Y ahora todas las consecuencias que tengo encima. Hermanos, no desagrademos a Dios, porque nuestro Dios es fuego consumidor, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No hagamos eso. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado, llamámosle en tanto que está cercano. Él está cercano a nosotros, clamemos a Él. Si cometiste algún pecado, no lo busques ocultar, llévalo y asume las consecuencias de ese momento, para que entonces no te vengan cosas peores. El que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Ahí está. Pero si tú lo ocultas, lo único que vas a alcanzar es la ira de Dios, la disciplina tremenda de Dios sobre tu vida. Yo no digo que si en un momento cometiste algo y te apartas, Dios no te vaya a disciplinar. Pero si no lo confiesas y si no te apartas y sigues queriéndolo ocultar, la disciplina va a ser mucho peor. Mucho peor. David lo quiso ocultar y le fue mucho peor. Y eso nos muestra, hermano, ¿qué pecado estás cometiendo ahorita? ¿No crees que es momento de arrepentirte? ¿No crees que es momento de entregar tu vida al Señor? ¿No crees que es momento de confesar ese pecado, de apartarte de él ya? Mira, si andas en un adulterio y nadie te ha cachado, ya termina esta relación, ya pídele perdón a Dios, humíllate delante de Él y ora qué es lo que tienes que hacer. Que te guíe, que te dé sabiduría, ya, apártate del pecado ya.
Y ponlo en las manos de Dios y dice, Señor, si tú lo quieres sacar a la luz, que salga, Señor. Y si tú lo quieres que esté escondido, escóndelo, Señor. Pero yo me aparto ya definitivamente de este pecado. Si tú tienes un cargo público, eres cristiano y tienes un cargo público y has participado de cosas deshonrosas, de moches o de cosas así, apártate ya de eso. Deja de hacerlo. Si te corren, que te corran. Preferible es que te corras y que comas nada más frijolitos de ahora en adelante, que tengas que participar de las consecuencias de tu pecado, de la disciplina de Dios, que va a ser terrible, porque Dios ya llega un momento en que Dios dice hasta aquí, y saca el cinturón, y dice la palabra de Dios que Dios azota a todo aquel que tiene por hijo. O sea, no le pega suavecito. No es como los papás de hoy, ¿verdad? Y si dan una nalgada es ane. No. Dios es como los papás de antes, que hasta el vuelo agarraban, ¿verdad? Y hasta quebraban la cintura para que el cinturonazo o el cayuyazo fuera más preciso, ¿verdad? Y te sacara todo lo malo que había ahí. Esta es la verdad, hermanos. Dios azota todo y nos deja doloridos. Pero ese dolor es una bendición que nos lleva ya a no cometer más esos pecados. Porque cuando quieres volver, te acuerdas, no, ya me acordé, mejor ni no, ¿verdad? Eso es lo que pasa, hermanos. ¿Para qué desagradar a nuestro Dios? Cuando podemos evitarlo confesándole a Dios nuestros pecados, cuando podemos evitarlo anticipándonos al pecado, orando al Señor, clamando al Señor, porque Él nos dé de su gracia y su poder y depender totalmente de Él. Decirle, Señor, yo reconozco que en mí no mora el bien y te necesito para servirte, para agradarte, para glorificarte. Quiero ser de bendición para mi familia, para mis hijos. Quiero ser de bendición para los míos, Señor. No dejes que mis ojos, no dejes que la vanagloria de la vida, ¿verdad? El deseo de los ojos y el deseo de la carne vengan a mi vida. Ayúdame, Señor, dame esa gracia, dame ese poder, Señor. Dependo totalmente de ti. Ahí está. Señor, si yo me estoy desviando en algo, ayúdame a regresar. Tenemos que orar así, para que la gracia del Señor actúe en nosotros. Hermanos, analicemos nuestra vida. Y te repito, si estás en algún pecado, es momento, déjalo ya, apártate. Si no puedes, háblale, hermanos en Cristo, y digan, ayúdame, Señor, no puedo salir de este pecado, ayúdenme. Los hermanos en Cristo estamos para ayudarlos, ¿verdad? Vamos a ayudarte orando por ti, clamando y todo, pero quizá también vamos a ayudarte, si la situación lo requiere, denunciando tu pecado. También eso es bueno. Por ejemplo, si tú robaste a alguien, pues hermano, tienes que reponer aquello, y si no, si vemos que no te quieres arrepentir, vamos a tener que hablar con la persona a la que le robaste, ¿verdad? Porque no vamos a ser partícipe, no nos vas a confesar lo que hiciste y todo, y no vas a hacer nada, porque entonces nos estás haciendo partícipe de tu pecado, y no lo vamos a permitir tampoco, ¿verdad? No me voy a hacer partícipe de tu pecado, ¿sí? Entonces, hermanos, ¿qué te tiene atado todavía? El Señor Jesús vino a libertar a los cautivos, vino a dar paz. El pecado produce angustia, produce cautiverio. Ven al Señor hoy, ríndete a Él, entrégate a Él. La Biblia nos muestra la historia de David para que aprendamos de eso y no caigamos en lo mismo. Es el momento de actuar, es el momento de entregarnos al Señor, es el momento de buscar la misericordia del Señor y de entregarnos a Él, para que no venga el castigo sobre nosotros. Hay gente que dice que Dios no castiga. Yo creo que no han leído la Biblia, ¿verdad? Han leído libros de psicología cristiana o algo así, porque la Biblia vez tras vez nos muestra que Dios castiga el pecado. Y tienen un Sansón, ahí tienen a David, ¿verdad? Ahí tienen a los reyes que se desviaron, ahí tienen al pueblo de Israel, cuántas veces Dios lo castigó. Ahí tienen a Ananías y Zafira, ¿verdad? Ahí tienen a los de la iglesia de Corinto, que por no discernir la cena del Señor, ¿qué les pasó? Unos tenían enfermedades que venían de parte de Dios y otros habían muerto por causa de no discernir la. Entonces, no me digan que Dios no castiga el pecado, hermanos. Dios lo castiga. Tengamos cuidado, actuemos en el temor del Señor. En el temor del Señor. El que dice, el temor no es reverencia. No, el temor es en verdad, es
un miedo, un entender que Dios va a castigar, hermano, y que no va a detener su mano si yo cometo un pecado. Y que voy a afectar no solo a mí, sino a mis hijos, nietos, bisnietos y quizá más allá. Tengamos mucho cuidado, hermano. Medita en esto. Si tú estás en una situación difícil y quieres que ore por ti con toda confianza, puedes ponerlo aquí en los comentarios o mándame un mensaje privado, ¿verdad? Y con todo gusto oramos por ti. Si estás en una situación difícil, claro que sí. No voy a apapacharte, te lo digo de una vez, ¿verdad? No voy a apapacharte, voy a hablarte en amor, pero el amor siempre nos va a llevar a hablarte de tal manera que salgas de tu pecado, ¿verdad? Entonces vamos con el amor del Señor, vamos. Recuerden que el Señor ama profundamente. ¿Quién mejor que el Señor para amar? ¿Verdad? Él tiene el amor verdadero, puro, real, auténtico, la esencia del amor, y Él azota a todo aquel que tiene por hijo. Así que, hermanos, es momento de meditar en esto, es momento de ver si en nosotros no está entrando orgullo o alguna de las cuestiones que nos puedan llevar a pecados más terribles. Examinémonos. No hay orgullo en nuestro corazón. El principio de la caída, ahí está. Es la altivez del espíritu. Ahí está, hermanos. ¿Está eso en nosotros? Si está el momento de pedir perdón, y es momento de arrepentirnos, y es momento de si alguien nos quisimos más que alguien, es momento de pedirle hasta perdón a ese hermano. No podemos permitir que nuestro espíritu se inflame, hermanos, no. Es momento de humillarnos delante de la presencia del Señor y decirle: Señor, ayúdame, me entrego a ti, te necesito. Es momento de rendirnos a Él. Sí, hermanos. Y sí pido perdón, porque en un momento dije que me había arrepentido, en un momento, perdón, a veces se me desenfoqué un poquito de la lección, pero no, también ya lo corregí ahí posteriormente, pero lo vuelvo a repetir. Hubo un arrepentimiento, pero muy probablemente falso, porque Betsabé, cuando David la manda a llamar, pues se va con él, ¿verdad? Y no era así. A lo mejor también Betsabé dice así: también ya yo tapo bien mi pecado, y otra vez lo mismo. Quizá el arrepentimiento de Betsabé viene cuando se le muere el niño. Y ahí es cuando viene el verdadero arrepentimiento de Betsabé. Y David, que la consoló, y a lo mejor ahí David le habló, ¿verdad? Y le habló del Señor, y es momento de arrepentirnos, Betsabé. Es momento de venir al Señor, es momento de entregarnos a Él. Hicimos mal, Betsabé, hicimos mal, pero a lo mejor ahí, ¿verdad? Y después de consolarla en esa manera, porque a veces consolar es hablar eso, hermano. Porque nada puede traer mejor consuelo que estar otra vez en una verdadera comunión con Dios, para que Él obre en nuestro corazón y nos dé ese consuelo real. Porque si tú tratas de apapachar al que pecó y todo eso, no lo vas a consolar, lo vas a desgraciar. ¿Sí? Simple y sencillamente. Y ahí vemos a David, ¿verdad?, consolando a Betsabé en eso. Al final a lo mejor los dos se arrepienten ahí, los dos claman, no hay algo bíblico que nos diga, pero nosotros vemos posteriormente qué pasó, que David se unió otra vez a Betsabé y vuelve a concebir a Betsabé, nace Salomón, que Dios le dice que él va a ser el que le va a suceder en el trono. Y vemos cómo Dios utiliza una situación y cómo Dios puede, en su infinita misericordia, no está obligado, ojo, pero en su infinita misericordia Dios puede, de una cuestión atroz en nuestra vida, sacar una bendición grande, ¿sí? Dios lo puede hacer, no está comprometido a hacerlo, pero lo puede hacer si Él quiere. Busquemos entonces el venir a Él. Y si alguien más cometió un pecado, acércate igual, consuélalo, pero háblale que tiene que ponerse a cuentas con Dios para que sea realmente consolado. Así David consoló a Betsabé. Meditemos en esto. Dios te bendiga, que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Dios te bendiga, te envío un abrazo y cualquier cosa estoy para servirte. Bendiciones.